Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es una edición más de Rescatemos Valores a través de la Corte Republicana. Tenemos hoy una importante conversación con Berta Terrazas Duhaut. Ella es doctora en educación, magíster en educación e innovación de la Universidad Complutense de Madrid y es también especialista en bioética de la Universidad Católica de Murcia, en España. Berta, es un honor para mí y para todos poder conversar contigo sobre un tema tan fundamental en la coyuntura actual que muchas veces no está puesto con la relevancia e importancia que realmente requiere. Hablar de la situación de la educación en esta coyuntura de crisis política que está atravesando nuestro país, la ausencia total de una atención importante de parte del Estado al tema de la educación y en ese contexto el abandono total en el manejo de los valores en nuestra educación. Te damos la palabra. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero permíteme agradecerte por la invitación que me haces el día de hoy. Un saludo cordial para todos aquellos que nos están escuchando. Y efectivamente decirte que yo antes que doctora en educación me siento una maestra de vocación y no de equivocación. Entonces creo que siendo la educación un tema tan importante, tan fundamental en la vida de cada uno de nosotros, lamentablemente está tomado de forma demasiado sencilla y simple. Yo creo que hay que darle un poquito más de atención en todas las esferas. En el tema, por ejemplo, de las normas, de la parte legal, darle un poco más de ímpetu al tema de la educación. Hoy la coyuntura efectivamente es muy dura para los jóvenes, para los niños que están en las escuelas. Primero porque efectivamente hay un grado de deserción tan alto que no se señala, que no se dice. Y no es deserción porque los chicos no estén interesados en ir a clases, sino porque no tienen la conectividad necesaria, no tienen los recursos, no tienen las famosas tablets que tanto se han propagandizado y que de verdad es una herramienta fundamental en esta época. Lamentablemente, los niños no cuentan con esta herramienta digital. Pero efectivamente también, como tú dices, es el tema de los valores. O sea, cuánto a través de la educación estamos transmitiendo valores a los niños y a los jóvenes y cuánto se está dejando de hacer. Sí es cierto que este año y el año pasado, la coyuntura de la emergencia sanitaria, de la pandemia, nos ha traído también como consecuencia, por un lado, esa inestabilidad emocional, esa incertidumbre que los niños ahora la están percibiendo porque no pueden salir de casa, porque no hacen una vida normal, entre comillas. Esto nos va a pasar factura. Esto va a ser muy difícil de poder superar, porque yo creo que la familia, que es la primera piedra angular en la que se sustenta la personalidad del niño y del joven, también está desquebrajada. No hay una familia de repente con esos valores, con esos principios que quisiéramos. Y claro, todo esto tiene una razón. Es conveniente tener gente poco educada, es conveniente tener niños fáciles de poder manipular, jóvenes a los que podemos manejar como nos antoje y que ellos sienten que están pensando de manera crítica, pero que a la larga ven el árbol, pero no están viendo el bosque, no están viendo lo que viene detrás de ese árbol. Y familias que están golpeadas por un tema económico y que están priorizando en este momento un plato de comida a su propia salud. Mira cuántos temas importantes que podríamos conversar en esta mañana. Por supuesto, estimada Berta. Es decir, el diagnóstico que podemos hacer de la actual coyuntura en el tema específico de la educación y los valores es sumamente crítico, es prácticamente en un riesgo altísimo. ¿Qué esperamos del resultado de este proceso electoral?
que donde se va a elegir un nuevo Congreso, un nuevo jefe de Estado. ¿Cómo debería actuar? ¿Qué es lo que tendría que priorizar? ¿Cuáles son las acciones urgentes e inmediatas que debe tomar para por lo menos rescatar, salvar lo mínimo que es no solo la atención pública, infraestructura, alimentación y la comunicación del conocimiento? Ya no hablemos de una educación potente, de calidad, una educación proyectada hacia el futuro, no, sino de salvar lo mínimo, de salvarle la vida a la educación y a los niños en este momento. ¿Cuál tiene que ser el rol de ese nuevo gobierno, tanto en el Parlamento y el Ejecutivo? Yo creo que son una serie de factores que no son pocos, son muchísimos. Uno de ellos es el factor económico, porque definitivamente tenemos que llegar a superar ese 6% en el PBI que se tiene que aplicar para la educación. Tenemos que superarlo. Los países que están surgiendo no tienen pues un porcentaje tan bajo. Más bien están invirtiendo en educación porque saben que la educación es el baluarte que tenemos. Personas bien educadas, bien formadas, van a ser un futuro distinto, pero personas que no tienen esas condiciones, pues lamentablemente no van a poder dar lo que no tienen. Existe también el tema, como tú muy bien lo señalas, de los factores que llevan a la educación como concepto, que es una salud adecuada, una alimentación balanceada, un equipamiento en las aulas, que ahora lo estamos traduciendo al Zoom, y que estamos viendo que los maestros están respondiendo. O sea, no fueron preparados para esta época los maestros con herramientas digitales pertinentes, pero se están haciendo poco a poco a la idea. Yo soy testigo de lo que hacen los maestros de la costa, de la sierra, de la selva. No tienen las condiciones, pero buscan la manera de llegar a sus estudiantes, por ejemplo, a través de las radios comunales. En los parques, los niños se sientan con una separación bastante prudente, pero toman nota en sus cuadernitos, o sea, se nota el interés que tienen, pero ahí es creo que mucha responsabilidad, sino la total responsabilidad de nuestras autoridades. Que las autoridades realmente se pongan la camiseta de la educación y sepan que es necesario proveer de recursos, cierto, pero también fortalecer los valores. No podemos trabajar con niños, con jóvenes, con familias que no tienen integridad, que no tienen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y esos valores no se transmiten solamente con la verborrea. Hay que ser honestos, hay que hacer las cosas bien, no, se presentan con el ejemplo vivo. ¿Cómo podemos hablar en este momento de honestidad si tenemos a todos nuestros expresidentes metidos en la cárcel? O sea, ¿cómo el joven puede tener una mirada a futuro de sus autoridades bien constituidas, con una gran personalidad, si hay una deshonestidad increíble? Claro, lo vemos desde lo más grande, que es Odebrecht, lo vemos desde lo más pequeño, que es me paso el semáforo y si el policía se da cuenta, entonces le paso un dinerito. Creo que esta crisis de valores realmente nos está corrompiendo hasta el alma. Y ahí las autoridades tienen una, no sé, tienen una tarea tan espectacular porque el tiempo y los años les va también a pedir cuentas. La historia del Perú les va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste en ese momento cuando tuviste el poder en las manos para poder ayudar? Yo sé que hay un buen equipo de personas que están interesadas, por ejemplo, en la revalorización de la familia. Y quiero recordar que la familia es la célula de la sociedad. Si la célula del cuerpo tiene condiciones inadecuadas y está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Entonces hay que cuidar esa familia que tenga los recursos necesarios para una vida digna, para una alimentación que va a repercutir en la educación también de los hijos.
pero sobre todo el derecho a la vida, el derecho a que ellos puedan concebir a sus hijos no como cosas. Ya la situación, ya la sociedad que es muy relativista, que es utilitaria, hoy necesito esto, luego lo descarto, lo desecho, ya esto nos está llevando a que también las familias piensen igual, y no es la manera. Creo que las autoridades deben hacer normas más aterrizadas y no normas que nos estén quitando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, sino todo lo contrario. Y hace muchísimo daño no tener una agenda peruana, nacional, con nuestras propias necesidades e intereses. Siempre estamos tomando agendas internacionales, agendas de repente con ideas que ni siquiera son coherentes con nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Yo sinceramente siento que el consumismo nos está consumiendo hasta el alma. Y ahí todos, porque el maestro también es una pieza angular, es una piedra en la que tienen que fortalecerse los estudiantes. Por eso, un trabajo del gobierno tendría que ser normas claras que favorezcan a la familia, más que a intereses personales, que favorezcan el tema de la revalorización del maestro, no tanto cosificado como que la carrera pública magisterial y si asciendes o no asciendes. Sí, es importante la calidad educativa, no digo que no. Sin embargo, yo prefiero una maestra que tenga la responsabilidad de educar a mis hijos con un buen soporte emocional antes que académico. Y no digo con eso que no debemos proponer una buena profesionalización del maestro, no digo esto, pero también hablo de ese soporte emocional, ese soporte social que el maestro en muchas oportunidades lo da y da más de la cuenta. No nos hemos preocupado mucho por ellos en esta pandemia, pero están falleciendo muchísimos maestros que yo me pongo en su lugar y digo, ¿con qué sentimiento dan sus sesiones de aprendizaje, sus clases, cuando tienen el dolor de una pérdida irreparable de un ser de su familia, o cuando no tienen cómo llegar a fin de mes con el sueldo? En realidad es un trabajo muy arduo el que realiza el maestro, sinceramente, a nivel nacional. Berta, qué importante todo lo que has detallado y me encuentro gratamente contenta de compartir con alguien que no solamente conoce la parte técnica del tema de educación y los valores y la familia, sino que es evidente que tiene pasión y que tiene sentimiento verdadero y que cree en la educación tal como yo lo siento, lo vivo, lo comparto, tal como cuando fui parlamentaria no permitimos que ninguna ley que rompa los cimientos de la familia, que son los valores, prospere. Esas leyes denominadas o ligadas a la ideología de género. Pero bueno, hemos visto que hoy por hoy estas leyes están pasando como peces en el agua, sin ningún control. Para concluir, Perdóname, estimada Berta, yo, podemos consensuar que estamos atravesando una crisis de valores, que el tema de educación se viene desmoronando hoy más que nunca y que necesitamos una reforma, si es muy alta la palabra, una revolución educativa que se base en los valores, en la familia, en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología para nuestra educación peruana. Si bien nosotros tenemos el diagnóstico de cómo se encuentra la educación peruana y esperamos que el gobierno que nos dirija estos 5 años pueda tener una prioridad importante en esto que para nosotros es fundamental. Sin embargo, eso no hay una garantía de que cualquier gobierno que nos dirija pueda tomar el tema de educación como una prioridad. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Creo que a todos los peruanos que creemos que la educación es la base fundamental de nuestra nación y que además son muchos líderes, voceros,
políticos, académicos, docentes, desde familia, creo que nos toca hoy más que nunca levantar la voz para hacer notar y para exigir que quien dirija los destinos de nuestro país estos 5 años priorice el tema de educación, porque de eso depende el futuro de nuestra nación. Has hablado también de la condición tan abandonada en que se encuentran nuestros maestros. No es solamente la parte laboral, la parte remunerativa, es mucho más amplio que eso. Dotarle de capacidades, de capacitación, fortalecimiento, de darle recursos, herramientas para que ejerzan con plenitud su vocación, que en estos tiempos de pandemia hemos visto cómo el celular, un celular básico, se ha convertido en la herramienta fundamental para la transmisión de conocimiento. Hemos visto cuántos niños están alrededor del Jockey Plaza, por ejemplo, en Lima, buscando Wi-Fi para tener sus clases. Ojalá que esa realidad cambie y creo, estimada Berta, que coincidirás conmigo que hoy más que nunca necesitamos que todas las voces del Perú, que creemos firmemente que la educación es el pilar, el motor que puede cambiar de manera drástica la realidad de nuestro país. Por supuesto que no en el plazo inmediato, pero es un trabajo de largo aliento. Creo que nos toca levantar la voz y exigir, si es que no hay una intención voluntaria de dar la educación, los valores y la familia, nos toca, como siempre, organizarnos como ya lo hicimos antes, pero hoy con mayor fuerza que nunca. Berta, tus palabras finales, y encantada de haber compartido esta breve reunión contigo, y por supuesto te esperamos en una siguiente edición de Rescatemos Valores. Tus palabras finales, por favor. Muchas gracias. Gracias, Mary. Y yo quisiera un poco redondear esta última parte con las palabras finales, en principio agradeciéndote nuevamente por esta participación que tú me permites, porque sé que se llega a muchas personas para pedirles, en principio, trabajen por cada una de las familias que tenemos en el Perú. Yo les decía, es la base de la sociedad. Entonces, ojalá, y Dios quiera de verdad, que nuestro Perú, que es una potencia, o sea, si nosotros le quitáramos la corrupción, le quitáramos la deshonestidad, le quitáramos todos los malos hábitos que nuestro país tiene, sería una potencia mundial. Entonces, nada raro que hayan manos que estén como títeres manejando también algunas autoridades, de tal manera que hagan que nuestro país no despierte, no despegue, porque si despega, créeme que seríamos a nivel de Sudamérica la gran potencia. Yo creo mucho en que estas autoridades van a cumplir su papel fundamental para el cual han sido elegidos, y que el pueblo tiene ahora, en este momento, mire, estamos justamente en el bicentenario. Si en esta época de bicentenario, si en esta época de gran pandemia que acabamos de sufrir, no salimos bien y purificados de esta situación, ¿qué nos va a hacer cambiar? Ya nada. Porque creo que estas dos cosas nos tienen que mover hasta el tuétano. Son 200 años de que nuestro país está subyugado y que está yendo de mal en peor. Yo creo que alguien tiene que ponerse de una vez el pantalón largo, sea hombre o mujer, no sé, yo preferiría en todo caso que sea una autoridad que tenga a Dios en su corazón, porque Dios es el motor. No me tilden de pata, no me tilden de monja, no es así, pero si no tenemos el respeto a Dios, ¿a quién vamos a respetar? Entonces yo espero de verdad que nuestro Perú, por último, finalmente encuentre a la persona idónea, para que sí podamos decir, viva el Perú por estos 200 años, pero que viva bien, que viva en valores, que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está realizando desde el Congreso, las autoridades, los directores de colegio, los maestros, los propios padres de familia. Todos sumamos, aquí todos somos importantes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, amigos.
Nos vemos en una siguiente edición de Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana, un espacio democrático que defiende la vida, la familia y la democracia.